Arabia Saudita no quiere poseer ninguno. Arabia Saudita no quiere adquirir ninguna bomba nuclear, pero sin duda, si Irán desarrolla una bomba nuclear, nosotros haremos lo mismo lo antes posible. La rivalidad entre Irán y Arabia Saudita ha empeorado. Lo que antes era una guerra fría, ahora empieza a verse mucho más intensa. En solo las últimas semanas, misiles y drones iraníes han atacado puertos petroleros y bases aéreas sauditas, dañando lugares como Ras Tanura y la provincia oriental. Con Arabia Saudita en crisis, Riad afirmó que la confianza con Teherán se ha perdido totalmente. También se informa que el príncipe heredero Mohammed bin Salman ha estado hablando en privado con el presidente Trump, instándolo a no conformarse con medias tintas, sino a arrasar Irán por completo. Esto ya no es contención, es destrucción. Para entender esto, debes retroceder y ver cómo una revolución de hace décadas llevó a civiles muertos en Al-Qayyar, Arabia Saudita, y a altos funcionarios iraníes expulsados como enemigos del Estado. Antes de 1979, Irán y Arabia Saudita eran rivales. Pero era el tipo de rivalidad que se puede manejar. Había tensión, había competencia, pero también había límites claros. Irán, bajo el Shah, y Arabia Saudita estaban estrechamente alineados con Estados Unidos y compartían la estrategia estadounidense en el Golfo. Competían por influencia, prestigio y poder económico, pero nunca parecía una lucha de suma cero. Ningún lado creía que el otro intentara borrarlo del mapa. Luego llegó 1979 y todo cambió casi de la noche a la mañana. La revolución iraní no solo cambió a un líder por otro, transformó toda la identidad del Estado. Irán ya no operaba como un país típico enfocado en fronteras y estabilidad. Se reinventó como una fuerza revolucionaria basada en la idea de que su modelo no debía quedarse dentro de Irán. El nuevo liderazgo en Teherán veía su sistema como algo destinado a expandirse, algo que debía transformar la región a su alrededor. Ahí es donde la tensión realmente empezó a intensificarse. Desde la perspectiva de Riad, esto no era solo un cambio de política, sino un desafío directo al orden en el que confiaban. Arabia Saudita no era solo otro estado en la región, era una monarquía profundamente ligada a la religión, construida sobre su papel como guardián del Islam sunita y protector de la Meca y Medina. Ahora, de repente, Irán estaba dando un paso al frente y posicionándose como la voz de los musulmanes chiitas en todo el mundo, ofreciendo un modelo alternativo que competía directamente con la legitimidad saudita. Así que lo que antes había sido una rivalidad controlada, rápidamente se convirtió en algo mucho más profundo. Dejó de tratarse de rutas comerciales o influencia regional y se volvió ideológico en su esencia. La división entre Islam sunita y chiita cobró relevancia, aunque frecuentemente se usaba más como herramienta política que religiosa. Bajo todo eso, había una verdad simple que ambos lados entendían. Era una competencia que ninguno podía permitirse perder. Y una vez que llegas a ese punto donde ambos lados ven que lo que está en juego es existencial, las reglas cambian. Irán ya no actuaba solo como un país. Empezó a comportarse como un movimiento, como una causa que se extendía más allá de sus fronteras. Arabia Saudita, quisiera o no, se convirtió en la principal barrera en su camino. Pero he visto que llamaste al Ayatollah Jamenei el nuevo Hitler de Medio Oriente. Absolutamente. ¿Por qué? Porque ellos quieren. Porque quiere expandirse y crear su propio proyecto en Medio Oriente, similar a Hitler, quien también buscaba expandirse en su época. Muchos países en Europa y el mundo no notaron el peligro de Hitler hasta que pasó lo que pasó. No quiero que se repitan los mismos eventos en Medio Oriente. A partir de ahí, solo era cuestión de tiempo, antes de que la rivalidad se extendiera más allá de sus fronteras y llegara al resto de la región. El primer estallido real llegó en 1980, sacando la rivalidad de las sombras a un conflicto abierto. La guerra Irán-Irak convirtió a Irak, bajo Saddam Hussein, en la línea del frente contra el avance revolucionario de Irán. Arabia Saudita intervino del lado de Irak, no porque confiara en Saddam ni compartiera su visión, sino porque temía lo que Irán se había vuelto. Desde la perspectiva de Riad, detener a Irán era más importante que cualquier otra cosa. Y desde el punto de vista de Teherán, eso lo cambió todo. Arabia Saudita ya no era solo un rival que observaba desde la distancia. Ahora apoyaba activamente a los enemigos de Irán. Ese cambio endureció las posturas de ambos y volvió el conflicto más personal. Al mismo tiempo, surgió otra presión que no involucraba tanques ni misiles. El petróleo se volvió un arma. Arabia Saudita podía ajustar la producción y afectar los precios globales, dándole gran poder económico. Irán, exhausto por la guerra y aislado, no tenía esa flexibilidad. Mientras la lucha lo desgastaba en el campo de batalla, la presión económica lo asfixiaba externamente. Fue un golpe doble que hizo que la rivalidad fuera aún más intensa. Luego,
la tensión alcanzó una de las áreas más sensibles imaginables. En 1987, durante el Hajj en la Meca, estallaron enfrentamientos entre peregrinos iraníes y las fuerzas de seguridad sauditas. Lo que debería haber sido un viaje sagrado se convirtió en caos. Más de 400 peregrinos murieron, la mayoría de ellos iraníes. La reacción fue inmediata y emocional. Se atacaron embajadas. La ira se desbordó en las calles y los lazos diplomáticos entre ambos países colapsaron. En ese momento, el conflicto dejó de ser solo político o militar, llegó hasta la religión misma y afectó la vida de la gente común. Familias perdieron a sus seres queridos durante lo que se suponía que sería un momento de fe y unidad. Ese tipo de pérdida no se olvida fácilmente, permanece y profundiza el resentimiento en comunidades enteras. Por un breve periodo después de eso, las cosas parecieron calmarse. En los 90 y principios de los 2000 hubo visitas diplomáticas, acuerdos de seguridad e intentos de estabilizar la relación. En la superficie, parecía que se estaba avanzando, como si ambos lados estuvieran alejándose del abismo. Pero en el fondo, los problemas centrales seguían ahí, sin tocarse. No había un acuerdo real sobre quién debía liderar la región. No había una visión compartida para el futuro, y no había concesiones en lo ideológico. La rivalidad no había terminado, solo se había quedado en silencio. Puede que el hielo se hubiera derretido un poco, pero el fuego debajo seguía ardiendo. Luego, llegó el 2003 y toda la situación volvió a cambiar. Estados Unidos lanzó la guerra de Irak y derrocó a Saddam Hussein, quien más tarde fue ejecutado en 2006. Sobre el papel, parecía la caída de un dictador. En realidad, eliminó un importante amortiguador que había estado conteniendo a Irán de ejercer una mayor influencia en el mundo árabe. Lo que siguió cambió la región de formas que pocos esperaban. Un gobierno chiita surgió en Bagdad e Irán se movió rápidamente para ganar influencia mediante alianzas políticas, redes de milicias y lazos económicos. En pocos años, Teherán logró una influencia en Irak que antes de la invasión era casi impensable. Desde la perspectiva de Arabia Saudita, esto era una pesadilla desarrollándose en cámara lenta. Lo que veían no era solo Irán ganando influencia aquí y allá, sino una estrategia deliberada que parecía estar tejiendo un cinturón de poder chiita a lo largo de la región. Teherán avanzaba paso a paso en la creación de una media luna chiita que iba de Irán, cruzando Irak y Siria hasta Líbano. Y aquí es donde la rivalidad se vuelve más aguda. La división sectaria ya no se trataba solo de identidad o creencias, se volvió una herramienta para ambos bandos, usada para movilizar apoyo, justificar acciones y aumentar divisiones en la región. El cambio no solo transformó Irak, cambiaron el equilibrio de poder en Medio Oriente. Al debilitarse los estados, la rivalidad surgió en nuevos lugares, haciendo de países frágiles campos de batalla. Este es el punto donde la rivalidad salió completamente a la luz y se volvió imposible de ignorar. Se transformó en su forma más visible, las guerras por delegación. Irán creó el eje de la resistencia, una red de grupos aliados y milicias en la región. En vez de enviar grandes ejércitos, Teherán eligió una estrategia más flexible. Armas, entrenamiento, fondos y orientación salían, y esos grupos servían como puntos de presión. Era una estrategia de bajo costo y alto impacto. Irán extendió su alcance sin exponerse directamente. Mientras Arabia Saudita se veía obligada a mantenerse alerta en varios frentes, Arabia Saudita respondió reforzando su alineación con Estados Unidos. Aquí la rivalidad escaló más allá de la región. Riad abrió bases como la base aérea Rafah a fuerzas estadounidenses, especialmente en la Guerra del Golfo. Para la década de 1990, miles de tropas estadounidenses estaban estacionadas en suelo saudita, integrando la presencia militar estadounidense directamente en la estructura de defensa del reino. Al mismo tiempo, Arabia Saudita destinó enormes recursos a acuerdos de armas. A mediados de la década de 2010, estos acuerdos superaron los $100.000 millones e incluyeron aviones de combate, sistemas antimisiles y blindaje pesado. No solo era comprar armas, sino anclar la seguridad saudita al sistema estadounidense. Además, el petróleo reforzaba todo en segundo plano. Arabia Saudita seguía siendo el productor clave, capaz de ajustar la producción para estabilizar los precios globales. Eso le daba confianza a Washington de que, aunque Irán interrumpiera el suministro, el mercado se equilibraría. Así que la energía se volvió parte de la estrategia, vinculando el poder económico directamente con el posicionamiento militar. Al mismo tiempo, se formó otra alineación, más silenciosa pero igual de importante. Israel, sin ser aliado formal de Arabia Saudita, avanzaba en la misma dirección, pues ambos consideraban a Irán la principal amenaza. La cooperación en inteligencia aumentó tras bambalinas, sobre todo respecto a Hezbollah y las ambiciones nucleares de Irán. Desde principios de los 2000, ya había informes de contactos secretos que prepararon una coordinación más profunda. Surgió una red de contrapeso, con Arabia Saudita al centro, respaldada por poder militar de Estados Unidos, influencia financiera y apoyo discreto de Israel. La rivalidad ya no solo era entre estos dos países,
sino una competencia más amplia que definía la región. Una de las principales fuerzas que mantenía tan unida a esa red de contrapeso era el constante avance de Irán hacia la capacidad nuclear. Teherán siempre afirmó que su programa era pacífico para electricidad e isótopos médicos. Sin embargo, fuera de Irán, pocos creyeron ese argumento. Desde principios de 2000 crecieron las preocupaciones por pruebas de instalaciones ocultas, programas de centrifugadoras ampliados y enriquecimiento de uranio superior al necesario para un programa civil. Aquí, la línea de tiempo empieza a ser relevante. Tras la guerra de Irak, que quitó un contrapeso a Irán, el programa avanzó más rápido. Para cuando los inspectores descubrieron sitios como la instalación nuclear de Natanz y la planta de enriquecimiento de combustible de Fordow, Irán ya había hecho avances significativos. Ese descubrimiento cambió la forma en que la región veía las intenciones de Teherán. En 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto trajo un alivio temporal. Relajaron sanciones e Irán aceptó limitar su enriquecimiento. Por un momento, parecía que el asunto se estabilizaría. Desde el inicio, en Riad hubo profundo escepticismo. Los líderes sauditas veían el acuerdo como una pausa, no como una solución. Permitió a Irán mantener partes clave de su programa y ganar tiempo. Cuando el acuerdo colapsó en 2018, esos temores parecieron cumplirse. Irán volvió a acelerar incrementando los niveles de enriquecimiento. Alcanzó cerca del 60% de pureza, no es grado armamentístico, pero está muy cerca. A inicios de la década de 2020, Irán ya tenía grandes reservas de material altamente enriquecido. Al mismo tiempo, el tiempo de ruptura, necesario para producir material para un arma, se redujo drásticamente. En algunas estimaciones, hasta semanas. Para Arabia Saudita, era más que una preocupación de seguridad, era algo más profundo. Un Irán nuclear fortalecería a Teherán y protegería a sus aliados, permitiéndoles actuar con más confianza, mientras Arabia Saudita enfrentaba riesgo de escalada. Desde el punto de vista de Riad, ese desequilibrio era inaceptable. Por eso Mohammed bin Salman habló tan claro sobre el tema. Si Irán desarrollaba un arma nuclear, Arabia Saudita buscaría tener una también, y rápidamente. ¿Pero le preocupa que Irán consiga un arma nuclear? Nos preocupa que cualquier país obtenga un arma nuclear. Es un mal movimiento y no necesitas obtenerla porque no puedes usarla. Incluso si Irán logra un arma nuclear, si cualquier país usa un arma nuclear, eso sería declararle la guerra al resto del mundo. El mundo no puede ver otro Hiroshima. Si el mundo ve 100.000 personas muertas, eso significa que estás en guerra con el resto del mundo. Es inútil conseguir un arma nuclear porque no puedes usarla. Eso no se planteó como una amenaza, sino como un cálculo. Una cuestión de supervivencia en una región donde el equilibrio de poder podía cambiar de la noche a la mañana. Para 2025, la situación llegó a un punto crítico. Israel, apoyado por Washington, pasó de campañas cibernéticas encubiertas a acción militar directa. Ataques coordinados por Israel buscaron golpear la infraestructura nuclear más sensible de Irán. Los objetivos fueron seleccionados deliberadamente. Natanz, pieza central del programa de enriquecimiento iraní, fue atacado con municiones precisas para inutilizar las salas de centrifugadoras avanzadas. Fordow, ubicado bajo una montaña cerca de Qom y construido para resistir ataques aéreos, fue atacado con munición perforante de búnkeres. También atacaron instalaciones cercanas a Isfahán, como sitios de conversión de uranio y centros de investigación. Los ataques contaron con apoyo de inteligencia, vigilancia satelital y logística de Estados Unidos. Pero Washington no desplegó aviones propios. La campaña recordó esfuerzos previos como Stuxnet en 2010, que destruyó cientos de centrifugadoras, y el sabotaje en Natanz en 2021, que inhabilitó los sistemas eléctricos. Pero 2025 fue la primera vez que Israel intensificó abiertamente el conflicto hasta lanzar ataques aéreos sostenidos en múltiples sitios. Analistas estimaron que los ataques destruyeron cientos de centrifugadoras y retrasaron la capacidad de enriquecimiento al menos 2 o 3 años. Sin embargo, los ataques no eliminaron el programa. Irán ha dispersado gran parte de su infraestructura, ha reforzado instalaciones como Fordow y ha almacenado uranio enriquecido en múltiples ubicaciones. En pocos meses, inspectores informaron que Irán aún tenía más de 120 kilogramos de uranio enriquecido al 60% suficiente para reducir el tiempo necesario para producir material para un arma nuclear a apenas semanas. Teherán respondió de forma desafiante, aceleró trabajos en sitios secretos y restringió más a inspectores internacionales. Para Arabia Saudita, los ataques fueron un alivio y advertencia. Alivio porque Israel actuó ante una amenaza que Riad veía como existencial. Advertencia porque, pese al fuerte golpe, Irán aún tenía capacidad nuclear. La pesadilla de un Irán con capacidad nuclear no se había eliminado, solo se había retrasado. Ese retraso implicaba riesgo de represalias, escalada por intermediarios y la posibilidad de que Irán redoblara sus esfuerzos bajo tierra.
haciendo que la próxima ronda fuera aún más difícil de detener. Por eso el tema nuclear es central en la rivalidad. No solo importan las centrifugadoras y el enriquecimiento, se trata del equilibrio de poder en todo el Golfo, la credibilidad de las alianzas y el temor de que un avance en Irán pueda desencadenar una carrera armamentista regional que dure décadas. Para Arabia Saudita, evitar ese resultado no es solo una prioridad entre muchas, está en el centro de cómo ve su propia seguridad y su lugar en la región. Ese impulso por contener la amenaza de Irán llevó la rivalidad a campos de batalla abiertos en la región. Si esta sombra nuclear y todo el caos de las guerras por intermediarios te tiene enganchado, dale like y suscríbete. Apenas estamos entrando en las partes realmente complicadas. Desde entonces, el conflicto se centró en campos de batalla, y Yemen se volvió uno de los principales. Observa el mapa y verás por qué Irán hizo de este país un campo de batalla. Yemen está en la frontera sur de Arabia Saudita, sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, un punto estratégico por donde pasa casi el 10% del comercio y envíos de petróleo globales. Tener influencia ahí significaba ejercer presión justo en la puerta del reino y tener capacidad de presión sobre una de las rutas marítimas más importantes del mundo. En otras palabras, la ubicación perfecta. Aquí es donde los hutíes surgieron como una fuerza poderosa. Respaldados por Irán, expandieron su influencia desde Sada hasta la capital, Sanaa. Para el año 2014, una vez más, Irán no desplegó grandes ejércitos. Se apoyó en un conjunto de herramientas de bajo costo y alto impacto. Misiles balísticos, drones capaces de atacar a cientos de kilómetros dentro del territorio saudita, entrenamiento y apoyo financiero sostenido. Arabia Saudita respondió en 2015 con una intervención militar llamada Operación Tormenta Decisiva, movilizando más de 100 aviones de combate, 150.000 soldados y socios de coalición de 9 países para hacer retroceder a los hutíes y restaurar un gobierno aliado. El conflicto causó una conmoción que se expandió fuera de la región. En septiembre de 2019, ataques coordinados con drones y misiles de crucero impactaron la gran planta petrolera de Abqaiq y el campo de Kirais. Abqaiq maneja cerca de 7 millones de barriles diarios, casi la mitad de la capacidad de Arabia Saudita. De la noche a la mañana, la producción saudita bajó 5.7 millones de barriles diarios, cerca del 5% del suministro mundial. Los precios del petróleo subieron 20% en un día, el mayor aumento en décadas. Los costos de seguro para petroleros subieron, y el mundo recordó la fragilidad del suministro energético cuando un ataque en el desierto afecta a los mercados globales, resaltando algo importante. Irán no requirió invasión directa para causar daños graves. Yemen se volvió un punto de presión en la frontera con Arabia Saudita, pero la estrategia tuvo un costo humano devastador. La guerra provocó lo que Estados Unidos calificó como la peor crisis humanitaria global, provocando hambruna en grandes zonas y el colapso de los sistemas médicos. Para 2022, las estimaciones situaban el número total de muertes por combates, hambre y enfermedades en más de 377.000, y el 70% de esas muertes eran niños menores de 5 años. Más de 4 millones fueron desplazados y el 80% de la población de Yemen, más de 24 millones, necesitaba ayuda humanitaria. Para millones, esto no era geopolítica, era la lucha diaria por sobrevivir, con platos vacíos y vidas truncadas antes de empezar. Al mismo tiempo, otro frente ardía con igual intensidad. En Siria, cuando el gobierno casi colapsa, Irán intervino para apoyar a Bashar al-Assad. Envió miles de asesores de la Guardia Revolucionaria, unidades especiales y miles de millones en ayuda, colaborando con Hezbollah en el terreno. Para 2013, Hezbollah había desplegado a más de 7.000 combatientes en Siria, desempeñando un papel decisivo en batallas como la de Qusair. Irán movilizó milicias chiitas de Irak, Afganistán y Pakistán, formando una fuerza transnacional que proporcionó a Assad el personal clave cuando su ejército colapsaba. Arabia Saudita respaldó a las fuerzas opositoras, enviando dinero y armas a los rebeldes mediante redes encubiertas. Junto con Turquía y Qatar, Riad buscó debilitar a Assad y negarle a Irán su punto de apoyo. Sin embargo, para Irán, Siria no era solo un campo de batalla, era un vínculo crucial, un corredor que conectaba Teherán con Bagdad, Damasco y finalmente con Hezbollah en Líbano. Asegurarlo significaba profundidad estratégica a largo plazo y acceso directo al Mediterráneo, transformando el equilibrio de poder en el Levante, pero el costo fue enorme. La guerra en Siria fue uno de los conflictos más mortales del siglo XXI. La ONU estima que más de 500.000 personas murieron, más de 6.8 millones huyeron del país como refugiados y 6 millones fueron desplazados internamente. Ciudades enteras como Alepo, Homs y Raqqa quedaron reducidas a escombros. Se usaron armas químicas en repetidas ocasiones, lo que provocó indignación internacional. La economía colapsó, con el PIB disminuyendo más del 60% entre 2011 y 2016. La guerra se prolongó durante años, dejando cicatrices profundas a través de generaciones
y creando una crisis humanitaria que repercutió mucho más allá de las fronteras de Siria. Y sin embargo, bajo las alianzas cambiantes y la devastación, la dinámica central seguía siendo la misma. Siria era otro frente donde Irán y Arabia Saudita peleaban mediante intermediarios, ambos decididos a impedir la victoria del otro. En el fondo, era la misma rivalidad envuelta en sangre y destrucción. También había frentes más discretos, donde la influencia aumentaba sin guerra. En Irak, milicias apoyadas por Irán ganaron un poder real tanto dentro de las fuerzas de seguridad como en la política. Hezbollah se volvió dominante en Líbano, influyendo en el gobierno y conservando un gran arsenal. En 2011, Arabia Saudita envió tropas a Bahrein para sofocar disturbios que consideraba ligados a la influencia iraní, mostrando que la rivalidad no se limitaba a un solo lugar. Se adaptó y se expandió donde había oportunidad. A veces la tensión dejaba de ser discreta y estallaba de manera repentina e imposible de ignorar. Uno de los momentos más claros fue en enero de 2016, cuando Arabia Saudita ejecutó a Nimr al-Nimr, un destacado clérigo chiita de la provincia oriental. Nimr no solo era una figura religiosa, se volvió un crítico firme y franco de la monarquía saudita, exigiendo más derechos para la minoría chiita y desafiando la legitimidad del sistema. Desde la perspectiva de Riad, ese tipo de desafío no era solo disidencia, era una amenaza para la estabilidad y la autoridad, así que la ejecución llevaba un mensaje. Quería mostrar fuerza en casa, advertir a otros que no cruzaran esa línea y dejar claro fuera de Arabia Saudita que el reino no toleraría disturbios influenciados por Irán en su territorio. Sin embargo, acciones así no se contienen, sobre todo en una rivalidad tensa. La reacción en Irán fue inmediata e intensa. Nimr era muy respetado entre los chiitas, y su ejecución fue vista como un ataque a la propia identidad chiita, no solo un acto político. Las protestas se difundieron rápido y multitudes salieron a las calles. En Teherán, manifestantes asaltaron e incendiaron la embajada saudita y los diplomáticos huyeron. Líderes iraníes condenaron enérgicamente la ejecución, llamándola crimen y prueba de la hostilidad saudita contra musulmanes chiitas. Las consecuencias aumentaron en pocos días. Arabia Saudita rompió relaciones diplomáticas con Irán y varios aliados la siguieron, aumentando la división. Lo que inició como una decisión interna en Arabia Saudita, pronto se transformó en una crisis regional, mostrando su impacto más profundo. El episodio no solo elevó las tensiones por un momento, sino que llevó la rivalidad a un terreno más emocional y arraigado. Las líneas sectarias se endurecieron, haciendo que la lucha política se volviera más personal y visceral. A la vez, los canales de diálogo entre ambos gobiernos colapsaron, dificultando aún más la cooperación. Fortaleció las narrativas que ambos lados llevaban años construyendo. Para Irán, era prueba de que Arabia Saudita oprimía a los chiitas. Para Arabia Saudita, esto reforzó la creencia de que Irán interfería y causaba disturbios dentro de sus fronteras, lo que hace estos momentos muy peligrosos. Lo que pudo haberse quedado como un asunto interno, en cambio, se convirtió en otro punto crítico, en una guerra fría mucho más grande. En el fondo, nada había cambiado realmente. Arabia Saudita e Irán seguían atrapados en la misma competencia por legitimidad e influencia, todavía actuando a través de intermediarios, todavía luchando mediante símbolos, y ambos lados seguían operando bajo la misma creencia de que retroceder no era una opción. Después de años de este ciclo, ambos lados lucían exhaustos. Entonces, algo inesperado empezó a surgir. En marzo de 2023 ocurrió algo que tomó por sorpresa a casi todos. Arabia Saudita e Irán anunciaron que restablecerían sus lazos diplomáticos, y el acuerdo no fue negociado por Estados Unidos, sino por China. Beijing intervino como mediador, ofreciendo un terreno neutral y respaldándolo con incentivos económicos. Para Riad y Teherán, esto creó una oportunidad para restablecer la relación sin la carga que normalmente venía con la mediación occidental. Por un momento, parecía que podría funcionar. En pocos meses reabrieron embajadas en ambas capitales y el tono entre ambas partes se suavizó. Tras años de conflictos y rupturas diplomáticas, esto se sentía distinto, como una pausa o quizá el inicio de algo más estable. El simbolismo por sí solo tenía mucho peso. Arabia Saudita tenía fuertes razones para calmar las cosas. Su plan, Visión 2030, dependía de la estabilidad, la inversión extranjera y un entorno predecible para diversificar su economía. Irán, por otro lado, estaba bajo fuertes sanciones y presión constante, así que cualquier respiro era valioso. Y luego China logró lo que quería. Mostró que podía intervenir en Medio Oriente y tener un papel diplomático relevante, no solo económico. Por eso el acuerdo llamó tanto la atención. Algunos se preguntaron si esto indicaba un cambio en la influencia estadounidense en la región. Sin embargo, al mirar más allá de los titulares, se notan los límites del acuerdo. Los temas más difíciles no se trataron y la guerra en Yemen seguía sin resolverse. Las milicias apoyadas por Irán siguieron operando igual en toda la región.
La cuestión de quién dominaría Medio Oriente ni siquiera se planteó. Faltaban garantías de seguridad, planes de integración económica y, sobre todo, una base real de confianza entre ambas partes. El acuerdo creó una pausa, pero no resolvió la rivalidad en sí misma. Así que el apretón de manos fue real, pero la solución no lo fue. El acuerdo compró tiempo, y por un tiempo eso fue suficiente. Pero tan pronto como la presión comenzó a aumentar de nuevo, las grietas empezaron a mostrarse, y eso fue un recordatorio. Esta rivalidad nunca se resolvió realmente, solo esperaba el siguiente momento para resurgir. Ahora llegamos al presente, y el tono cambia otra vez. En 2026, la vieja rivalidad entre Irán y Arabia Saudita se está intensificando rápidamente. Los ataques respaldados por Irán están aumentando, y el ambiente en toda la región se siente más tenso, más rígido y más peligroso que en años anteriores. Los líderes sauditas ya no son cautelosos ni ambiguos. Admiten abiertamente que perdieron la confianza y el tono desde Riad es mucho más duro. Los conflictos indirectos continúan, y grupos como los hutíes siguen presionando al atacar barcos en el Mar Rojo y amenazar los suministros de energía. Esta vez, el impacto está ocurriendo exactamente donde Arabia Saudita se siente más vulnerable. Eso es lo que hace que este momento sea tan diferente. Arabia Saudita lleva años construyendo algo más grande que el petróleo. La Visión 2030 se creó para lograr un cambio a largo plazo, reduciendo la dependencia y abriendo nuevas vías económicas. Proyectos como NEOM en la costa del Mar Rojo buscaban estabilizar el futuro. Nuevas rutas comerciales y centros logísticos harían al reino más resiliente. Cuando se interrumpen las rutas de envío, suben los costos de seguro y la carga se retrasa. Los planes parecen más frágiles de lo esperado. Lo que antes parecía un conflicto lejano, ahora afecta directamente las ambiciones económicas de Arabia Saudita. Durante mucho tiempo, la estrategia de Riad se basó en la contención. El objetivo era limitar el alcance de Irán, evitar que la rivalidad se desbordara y prevenir una escalada total. Ese enfoque está empezando a cambiar. Informes indican que Mohammed bin Salman adopta una postura más agresiva, mencionando el tema en charlas privadas con Donald Trump y impulsando la idea de que este momento podría usarse para debilitar aún más a Irán. Pero ese tipo de pensamiento conlleva riesgos serios. Derribar un sistema no garantiza la estabilidad. A menudo, abre puertas al caos, luchas internas y conflictos que trascienden fronteras. Han sido rivales durante siglos. En el fondo, ¿de qué se trata esta división? ¿Es una batalla por el Islam? Irán no es un rival para Arabia Saudita. Su ejército no está entre los 5 principales ejércitos del mundo musulmán. La economía saudita es más grande que la economía iraní. Irán está lejos de ser igual a Arabia Saudita. Irán, en cambio, sigue jugando un juego distinto. En lugar de una confrontación directa, se apoya en su red de fuerzas proxy, utilizando ataques más pequeños y dirigidos que mantienen la presión constante sin provocar una guerra a gran escala. Es una estrategia basada en la flexibilidad. Los problemas pueden surgir en varios lugares, forzando a Arabia Saudita a dividir su atención. Riad responde con dinero, diplomacia y alianzas, pero las diferencias de estilo dificultan predecir la situación. Irán enfrenta crecientes presiones internas y su economía y moneda están debilitadas. La inflación ha superado el 40% en algunos periodos y el desempleo juvenil sigue alto. Esta presión se acumula lenta pero constantemente, especialmente entre los jóvenes, y puede tomar uno u otro rumbo. Puede convertirse en frustración con el sistema, o puede endurecer la resistencia cuando aumenta la presión externa. Así que esto ya no es solo otro ciclo en una larga rivalidad. Se siente más como un patrón que sigue repitiéndose, cada vez más intenso que el anterior. Cada pausa ha sido temporal y cada regreso ha venido con más intensidad. El momento actual lleva ese mismo sentimiento, pero con más en juego, como si el resultado pudiera redefinir más que solo el equilibrio entre estos dos países. Los hutíes siguen activos cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Gran parte del comercio mundial cruza ese corredor. Cada ataque eleva los costos de los seguros, retrasa envíos y encarece combustible y productos. Los efectos van más allá de la región, impactando la vida diaria en sitios alejados del conflicto. Para Arabia Saudita, la amenaza es directa y personal. Las instalaciones petroleras principales están al alcance, y cada ataque exitoso muestra la vulnerabilidad de la fuente de ingresos del reino. El ataque de 2019 a la planta petrolera de Abqas evidenció cómo una interrupción puede sacudir los mercados globales. Si estos incidentes aumentan, el precio del petróleo subirá, la inflación vendrá después y el impacto llegará más allá de Medio Oriente. Por eso las potencias extranjeras siguen muy involucradas. Estados Unidos mantiene fuertes lazos de seguridad con Arabia Saudita, desde acuerdos de armas hasta cooperación en inteligencia, intentando equilibrar ese apoyo con la necesidad de evitar un conflicto mayor. China lo aborda de otro modo. Ayudó a negociar el acuerdo de 2023 entre Riad y Teherán, buscando posicionarse como fuerza estabilizadora.
Su principal interés es mantener comercio y energía estables, aunque Pekín enfrenta un desafío claro. Puede abrir puertas diplomáticas, pero carece de alcance militar para imponer estabilidad cuando aumentan las tensiones. Tiene influencia, pero poco control. Esto genera un escenario complicado y abarrotado. Las grandes potencias, con intereses propios, participan sin tener control total, lo que eleva el riesgo de errores de cálculo. Sin embargo, la forma de pensar saudita está evolucionando claramente. La contención ya no parece suficiente. Las señales desde Riad indican que creen que solo un cambio interno en Irán puede ser una solución duradera. Eso indica un cambio de una postura defensiva a una más asertiva, usando presión económica, influencia política y posiblemente más. Irán no es un objetivo fácil. Cuenta con mucha población, fuerzas de seguridad experimentadas y décadas de experiencia adaptándose a las sanciones, pero la presión económica es real. Así, la rivalidad entra en otra fase peligrosa. Ambos lados están bajo presión, decididos y con motivos para redoblar la presión. Lo que ocurra decidirá si este ciclo sigue o se transforma en algo mayor. ¿Qué sigue? Esa es la gran pregunta y la respuesta no es simple. Hay varios caminos adelante, ninguno completamente estable. Uno es la lenta escalada que hemos visto durante años. Continúan los ataques por grupos aliados y la infraestructura recibe ataques en oleadas, aumentando la presión sobre rutas marítimas clave. La región permanece tensa, al borde de una guerra, pero sin llegar a ella. Es desordenado, costoso e impredecible, pero también es familiar. Ambos bandos saben cómo operar en ese entorno, pero ese equilibrio es frágil y no se necesita mucho para romperlo. Otro camino es un error grave. Un ataque o respuesta puede cruzar un límite sin retorno, haciendo que el conflicto pase de una presión controlada a algo mucho mayor y difícil de contener. Luego está el comodín, y se encuentra dentro de Irán mismo. La presión económica, el control político estricto y la frustración han causado protestas antes. Si esas presiones regresan, todo podría cambiar rápido, pero ni así hay estabilidad. Si el sistema se debilita o colapsa, podría causar luchas internas, fragmentación e inestabilidad que afecte a países vecinos. El cambio no siempre significa calma. A veces crea un tipo diferente de caos, y todo esto se relaciona con una simple realidad. Esta rivalidad está justo en el centro de la energía y el comercio globales. Un misil desde Yemen o un ataque cerca de instalaciones petroleras sauditas tiene efectos globales. Suben costos de envío y precios del petróleo. Estos aumentos afectan la cadena de suministro y se reflejan en el precio del combustible, transporte y compras del súper. Incluso personas como tú, que quizá estén lejos de este conflicto, sienten su impacto. Al final, toda esta historia de Guerra Fría se remonta hasta la Revolución iraní. Desde entonces, ha habido una larga serie de conflictos indirectos, con breves pausas y nuevas tensiones, cada vez con mayores riesgos y consecuencias más graves. Por eso, 2026 se siente como un momento tan crítico. La pregunta ya no es solo quién toma la delantera, es si esta rivalidad sigue arrastrando a la región y a gran parte del mundo con ella, o si finalmente algo cambia. Medio Oriente ya ha vivido suficientes rondas de conflicto y calma tensa. El costo ha sido alto y sigue aumentando. ¿Qué pasará después? Decidiremos si esta rivalidad sigue arrastrando a todos los demás con ella, o si finalmente se rompe el patrón. Si quieres estar al tanto de la próxima explosión en esta rivalidad, dale like y suscríbete. Créeme, los fuegos artificiales están lejos de terminar y el drama también.